Jóvenes, en esta oportunidad vamos a desarrollar problemas que corresponden a aplicaciones de longitud de arco del CPRUNI del 2022-1. Muy bien, empezamos entonces. En cuanto al problema 31, nos dice una rueda cuyo radio mide R, y eso lo vamos a ir colocando acá. Una rueda cuyo radio mide R se desplaza rodando sobre una superficie horizontal desde un punto P, ¿no? Acá vamos a poner abajo el punto P, hasta chocar con una pared vertical, dando en todo este proceso N vueltas. Entonces, esa rueda ha dado pues N vueltas, ¿no? Eso es lo que tenemos ahí, N vueltas, ya está. Si la distancia del punto P a la pared, la distancia del punto P a la pared es L. Y además te dice, para que N sea mayor que 35 entre pi. Entonces, según dato del problema, N debe ser mayor que 35 entre pi. El número de vueltas te tiene que salir mayor que ese valor. Señale lo correcto, considerando que L y R se expresan en las mismas unidades. No te olvides lo siguiente. El número de vueltas, ¿cómo se calcula? La longitud que recorre el centro sobre 2pi radio de la rueda, ¿no? Esta relación nos permite encontrar el número de vueltas. Longitud que recorre el centro sobre 2pi radio de la rueda. ¿Qué necesito? La longitud que recorre el centro. El radio de la rueda, en este caso es dato R. La rueda viene por aquí. Y hay que tener en cuenta que la longitud que recorre el centro es todo esto que vemos acá, de verde. Si él es R, como todo es L, esta longitud es L menos R. Y la longitud que recorre el centro también sería pues L menos R, ¿no? En una pista plana, recordemos que tiene la misma longitud que está en el piso. L menos R, L menos R. Entonces, con eso de ahí, ya vamos a tener acá el número de vueltas. Número de vueltas. No olvidemos lo siguiente. Longitud que recorre el centro, que en este caso es L menos R, sobre 2pi radio de la rueda, que en este caso es R. Y eso tiene que ser mayor que 35 entre pi. Bueno, de ahí tenemos que hallar una relación. Acá podemos ver tranquilamente pues que pi con pi se van, te va a quedar 70R, ¿no? De acá tienes esta relación. L menos R mayor que 70R. Menos, ¿no? O sumas R a ambos lados y vas a llegar a lo siguiente. L mayor que 71R. Listo. Con eso entonces ya tenemos acá una relación entre L y R. Y eso es lo que nos piden, ¿no? Señale lo correcto. L tiene que ser mayor que 71R. Bueno, ¿cuál sería entonces la clave acá? La D. Con eso tenemos la clave D. L mayor que 71R. Muy bien. Hemos aplicado solamente definición. Número de vueltas, longitud que recorre el centro sobre 2pi, radio de la rueda. O longitud que recorre el centro sobre perímetro de la rueda, ¿no? Perímetro de la rueda, 2pi por R. En el caso del problema 32, te dice, se tiene 3 ruedas. Ya, eso es dato del problema. Tales que las longitudes de los radios cumplen lo siguiente. El segundo es 2 unidades mayor que el primero. Entonces, si al primer radio, ¿no? Al primer radio le llamas R, el segundo va a tener un radio que es 2 unidades, perdón, 2 unidades mayor que el primero. O sea, su radio sería R más 2. ¿Qué más? Y el tercero es el doble del primero. Eso es lo que nos dice el problema. La tercera rueda tiene un radio que es el doble del primero. O sea, su radio va a ser 2R. ¿Ya está? Entonces, ahí tenemos el radio de cada una de estas ruedas. Ahora, ¿qué nos dice acá? Nos dice, si después de recorrer una misma distancia en una superficie horizontal, o sea, ambos van a recorrer una distancia L, ¿no es cierto? Entonces, como es una pista plana, vamos a lo siguiente. Ambos van a recorrer una misma distancia, vamos a suponerle que esa distancia sea un L, ambos van a recorrer esa misma distancia, dan cierto número de vueltas, tal que la suma de
dan cierto número de vueltas, tal que la suma de los que dieron las dos primeras es 3,6 veces el número de vueltas que dio la tercera. O sea, él recorre cierto número de vueltas, N1. Él recorre cierto número de vueltas, N2. Él recorre cierto número de vueltas, N3. Según dato del problema, la suma, ¿no? La suma de las dos primeras, o sea, el número de vueltas de 1 más el número de vueltas de 2, es 3,6 veces el número de vueltas que da la tercera, ¿no? De acá dice, dan cierto número de vueltas, tal que la suma de lo que dieron las dos primeras ruedas es 3,6 veces el número de vueltas que dio la tercera rueda. Calculen la suma de las longitudes de los radios. Bueno, me piden R más R2 más 2R. Entonces, en ese problema, lo que nos piden, ¿no? Lo que nos piden, y eso lo vamos a colocar acá, sería la suma de esos radios. Y la suma de esos radios, ¿sale o no? 4R más 2. Bueno, acá habría que encontrar básicamente pues a R, ¿no es cierto? Tenemos R y ya con eso el problema salió. Piden 4R más 2. Hay que encontrar a R. Ahora, número de vueltas en cada caso ya es conocido. Número de vueltas vamos a reemplazar por sus equivalentes en cada uno. Nada más. Número de vueltas, a ver muchachos, en el caso de 1, 2 y 3. ¿Qué necesito? Longitud que recorre el centro. Y además necesito el radio de la rueda. Acá arriba lo tenemos. Entonces, longitud que recorre el centro. En la rueda 1 es L. Y en las tres ruedas es L, ¿no? Acá es L, 2pi, radio de la rueda. Para la segunda rueda también es L, 2pi, radio de la rueda, R más 2, igual a 3,6 veces, acá número de vueltas que da la rueda 3. Longitud que recorre el centro sobre 2pi, radio de la rueda. Ya está. De acá ya usted puede ver que hay expresiones que se van a simplificar. Entre ellas, sí o no, que acá tenemos, muchachos, que se va a simplificar el 2pi. 2pi, 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 se van. El L de arriba también se va. Puede simplificar. Si usted hace esa simplificación, te va a quedar 1 entre R. Acá te queda 1 entre R más 2, de esta forma. Y acá te va a quedar 3,6 entre 2R. 3,6 entre 2R sabemos que es 1,8 entre R. Bueno, acá ya hay homogéneos, lo puedes despejar, pasa a restar 0,1 entre R, ¿no? 1,8 entre R menos 1,R, 0,8 entre R. 4 quintos R, operando, R te debe salir, ¿cuánto? R te va a salir 8. 8, 2, 10, está bien. R sale 8. Si R es 8, ya de acá despejas, simplemente operas, reemplazas en lo que te piden. 32 más 2, vas a tener que el radio te va a salir 34, ¿no es cierto? Con eso ya tenemos entonces la suma de todo ello. R es 8, ¿no? Del primero es 8, del segundo es 10 y del otro es 16. ¿Ya está? Entonces la respuesta sería 34. Muy bien. La clave, en este caso, sería, estudiantes, la alternativa B. Eso sería, muchachos, para el caso del problema 32. Muy bien. Seguimos. 33. En el caso del problema 33, nos dice lo siguiente. Dos ruedas, nos hablan de dos ruedas, cuyos radios miden 4 y R, ¿no? Ambas están, te dice, en unidades, ¿no? En las mismas unidades en todo caso. Se ubican en una superficie horizontal, en los puntos A y B. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá está una rueda A, acá tienes la rueda B. Ya está. Ambas están ahí. Uno tiene radio 4 y el otro tiene radio R. Entonces eso también lo vamos a colocar. Uno tiene radio 4 y el otro tiene radio R. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo así. Su radio de él es 4. ¿Ya? Vamos a ponerlo acá, un 4. El radio de él vamos a poner que es R. Ya está. Radio 4, radio R.
¿Qué más? Se ubica en una superficie horizontal en los puntos A y B, ahí lo tenemos, tal que AB, todo este AB te dicen que es 440 pi unidades, igual que las unidades del radio, ¿no? En unidades. Se desplazan, se desplazan una hacia la otra, o sea, se desplazan, ¿no? Como encontrándose, ¿no? Pero sin la posibilidad de chocar, o sea, no van a chocar. Tal que después que la rueda de radio 4 ha dado 20 vueltas, este ha dado 20 vueltas, él ha dado 20 vueltas avanzando cierta distancia. Voy a llamarle A, ¿no? Y la otra ha dado 12 vueltas, él ha dado 12 vueltas, pero sin la posibilidad de chocar, o sea, no han chocado entre sí, avanzando una longitud B. La distancia entre ellas, o sea, la distancia entre estas nuevas posiciones, es 136 pi. Eso es lo que te dice el problema, 136 pi. La distancia entre ellas es 136 pi. Eso lo vamos a escribir bien acá. Ya está. Calcular R. Nos piden R, ¿no? El R minúscula de acá, o sea, el radio de esta rueda. Listo. ¿Qué hacemos? Número de vueltas. En el caso de esta rueda de aquí, no te olvides, el número de vueltas es, ¿cómo se calcula el número de vueltas? Longitud que recorre el centro, que en este caso también es A, sobre 2pi, radio de la rueda. Sobre 2pi, radio de la rueda. El radio de la rueda es 4. Con eso ya tienes A. Acá te va a quedar 4 y 2 son 8. A te va a quedar 160 pi. A entonces 160 pi. Muy bien, con eso ya tenemos 160 pi. 160 pi. Listo, ya tengo entonces A. Muy bien, ya tenemos A, 160 pi. Muy bien. A. Lo mismo vas a hacer para B. B, esta rueda de radio R minúscula ha dado 12 vueltas. El número de vueltas, longitud que recorre el centro, pero la longitud que recorre el centro es lo mismo que está en el piso en una superficie horizontal. Entonces, él es B. Longitud que recorre el centro sobre 2pi, radio de la rueda. 2pi, radio de la rueda. El radio de la rueda es R. Si acá usted despeja, te va a salir 24 pi por R. Eso es B. Ya tienes A y tienes B. Sumado 136 pi, ¿no? Sumado 136 pi, te debe dar el total, 440. ¿Ya está? Entonces, lo siguiente. A más 136 pi más B te tiene que dar el total, 440 pi. A, 160 pi. Más B 136 pi, más B 24 pi por R, 440 pi. Y acá simplificas el pi, esto es 296 pi más 24 pi por R, 440, a ver cuánto sale R, pasa a restar, 24 pi por R, 144 pi, el pi se va y te va a quedar de que R 144 entre 24, 6. 6 unidades. Entonces, con eso ya va a tener usted, estudiante, acá el resultado, ¿no? La clave sería la A. Eso para el problema 33. Muy bien. Eso para el problema 33. 34. En el caso del problema 34, te dice lo siguiente. Una rueda cuyo radio mide R, vamos a poner la rueda en este caso de esta manera, una rueda cuyo radio mide R, ya te dan ese radio, es R, se desplaza sobre una pista circular de radio R mayúscula. Este radio, según dato del problema, es R mayúscula. ¿Ya está? R mayúscula. Si barre en el centro de la pista un ángulo que mide teta radianes, esta ruedita, ¿no? Va a ir dando sus vueltas en esta pista circular y ha barrido, te dice, con el centro de la pista, ha barrido un ángulo que mide teta radianes. Mide teta radianes. Acá está el centro, teta radianes. Teta radianes. Ya está. Dice, daría 8 vueltas. O sea, en todo este proceso
ha dado 8 vueltas. Esa rueda en todo este proceso, al ir de esta posición A esta posición B, ha dado 8 vueltas. Y bueno, tú sabes, 8 vueltas. Número de vueltas, longitud que recorre el centro sobre 2pi, radio de la rueda. El radio de la rueda es R. Ya está. El problema es la longitud que recorre el centro. Y eso ahorita lo vamos a ver. ¿Qué más nos dice después? Luego nos dice, pero, pero, si hubiera, y acá está, ¿no? Pero si hubiera barrido 45 grados más, o sea, si se hubiera abierto un poquito más, se hubiera abierto un poquito más, si hubiera barrido 45 grados más, en el centro de la pista, el número de vueltas total sería 12. Entonces, ahora, el número de vueltas sería 12, que tú ya sabes cómo se calcula. Longitud que recorre el centro sobre 2pi, radio de la rueda. Y el radio de la rueda, en este caso, sigue siendo R. ¿No es cierto? La rueda no ha cambiado, la rueda es la misma. La rueda no ha cambiado. Muy bien, entonces ya lo tenemos acá. Radio de la rueda, R. Ya está, lo tenemos ahí. Muy bien, ya está acá. R. ¿Qué más? Esto se hubiera barrido 45 grados más. Entonces, este ángulo central tiene que ser teta más pi cuartos. Y obviamente estamos hablando en radianes. Ya está, en radianes, ¿no? El radio de la pista es R. Muy bien. Calcule teta. Eso es lo que nos pide en el problema, ¿no? En el problema tenemos que calcular teta. Si la rueda se desplaza en un plano perpendicular al plano de la pista. Entonces, esta rueda se está desplazando en un plano perpendicular. O sea, esta pista circular, ¿no? Es horizontal a esta rueda. Son perpendiculares, ¿no? La rueda está en forma perpendicular y la pista en forma horizontal. Quiere decir que acá forma pues 90 grados, ¿sí o no? 90 grados. La longitud que recorre el centro, en este caso va a ser lo mismo que va a recorrer acá, ¿no? Lo mismo que va a recorrer aquí. Es la misma longitud. Y esta longitud es teta por R, que va a ser igual a la longitud que recorre el centro. Entonces ya tienes el teta por R. Igual acá, la longitud que recorre el centro, la longitud que recorre el centro va a ser igual a lo mismo que está acá, en el piso, ya que es perpendicular, ¿no? Igual a él. Profe, acá sería teta más pi cuartos por R. Acá sería teta más pi cuartos por R. Y listo, ya tienes la longitud que recorre el centro. Teta más pi cuartos por R. Ya está. Entonces ya tienes ambos números de vueltas. Ya tienes ambos números de vueltas. Ahora, bueno, hay que buscar una relación de tal manera que podamos encontrar el valor de teta, ya que eso nos piden, ¿no? Acá en el problema, ¿no? Si usted observa, nos dicen calcule teta. Eso tenemos que encontrar. Muy bien, listo. La rueda se encuentra en plano perpendicular, ya tenemos todo. Bueno, de acá, ¿qué podemos hacer? Podemos dividir, por ejemplo. ¿Qué pasaría si dividimos ambas expresiones? Si usted las divide, ¿no? Si usted divide ambas expresiones, lo voy a poner acá dividiendo. Si usted divide ambas expresiones, acá te va a quedar 8 entre 12. Y veamos cuánto queda al otro lado. A ver, 8 entre 12 te queda acá. 8 entre 12. Al otro lado, si usted divide, espero que no haya dificultades acá, se va a dar cuenta, estudiantes, de que pi por R se van. Mira, al momento de dividir, pi por R con pi por R se van a ir. Pi por R, este pi por R se va con él, pi con R. R mayúscula también se va. ¿No? ¿Sí o no? Al dividir 2pi por R, perdón, se va. Se va. Te va a quedar teta entre teta más pi cuartos. Si usted divide, te va a quedar teta entre teta más pi cuartos. Y de acá ya vas a tener el valor de
teta. ¿Qué hacemos acá? Bueno, solamente operamos. 8 teta más 2 pi igual a 12 teta. De ahí solamente despejamos, ¿no? 8 teta más 8 por pi cuartos, 2 pi, ¿no? Igual a 12 teta. Pasa a restar 4 teta y teta te va a salir pi medios. Y listo. Calcule teta, pi medios. Con eso entonces, estudiantes, ya tenemos la solución a ese problema. Teta sería pi medios. La clave, en este caso, sería la C. La clave sería la C. Muy bien. No te olvides que acá lo que hemos hecho es calcular número de vueltas. Número de vueltas en esta primera parte. Ya son datos. 8, longitud que recorre el centro, cuando es perpendicular a la pista, es la misma, ¿no? Teta por R sobre 2pi, radio de la rueda. Acá de forma similar. Número de vueltas es 12, siempre y cuando hubiera recorrido 45 grados más, o sea, pi cuartos radianes más. Por eso que ahora el ángulo central es teta más pi cuartos, ¿no? Teta más pi cuartos. Ya está. Y bueno, la longitud que recorre el centro es igual a la longitud que se refleja acá en la pista, ¿no? L por L. ¿Ya está? Y esto es teta más pi cuartos por R. ¿Ya está? Igual a la longitud que recorre el centro, 2pi por R. ¿Qué hice para hallar teta? Simplemente lo hemos dividido. 2pi por R se va, se va. Teta entre teta más pi cuartos. Y de ahí operas en aspa y se forma. Teta va a ser pi medios. Muy bien, eso muchachos para el caso del problema 34. En el problema 35, a ver, veamos. En el problema 35 tenemos lo siguiente. A ver,